Si tu pareja paga todas tus cuentas, ¿realmente puedes ser libre? O peor aún, sin su dinero no podrías irte y tienes que seguir con él por su dinero. Hoy vamos a hablar de algo que incomoda a muchas personas. ¿Se puede lograr realmente libertad financiera si dependes económicamente de tu pareja? Y cómo psicológicamente puedes terminar en una situación de violencia y dependencia sin incluso darte cuenta. Y obviamente también vamos a hablar de cómo desde las finanzas el dinero ejerce poder y qué puedes hacer para salir de ese círculo de violencia económica. Bienvenidos a Incomódate. Soy Sadet Zambrano, soy estadística, llevo 10 años trabajando en el sector financiero, soy esposa, pero soy una mujer empoderada de sus finanzas. Y hoy no estás sola. Yo soy Luisa Zambrano, soy psicóloga y trabajo desde hace más de 4 años por y para las mujeres. Y hoy vamos a responder una pregunta que incomoda. ¿Se puede tener libertad cuando dependes financieramente de tu pareja? Vamos a partir esto en 4. Primero vamos a dar nuestra opinión, nuestro punto de vista a esta pregunta. Luego vamos a ver qué dice la ciencia. Vamos a hacernos una rondita de preguntas y luego vamos a darnos un consejo a esa Luisa y a esa Saret del pasado. Empecemos. Luisa, ¿se puede tener libertad cuando dependes económicamente al 100% de tu pareja? No. O sea, yo creo que el gozo de la libertad depende en buena medida del ejercicio que tenemos de nuestra autonomía, de la toma de decisiones que podemos hacer y sin duda en el mundo adulto hacerlo implica plata. Implica tener la autonomía para hacer uso y disfrute de esos bienes, pues es muy complejo. Yo creo que es difícil, pero nosotros podemos llegar a acuerdos. Voy a poner un escenario. Mi pareja es el proveedor de la casa y yo me dedico a mis hijos, que puede ser una decisión totalmente válida para una mujer. Pero si yo hiciera eso, yo exigiría un salario. Exigiría que de cierta manera me generen algún ingreso y que yo pueda tener un ahorro. Claro, es que, o sea, puede ser que por algún acuerdo de pareja, es decir, yo me dedico a hacer el trabajo de la casa, pero ese trabajo debe ser visto y reconocido como la base para que usted pueda salir a trabajar. Usted no podría salir a trabajar si tuviera que cuidar a los niños. Entonces yo me encargo de esto para que usted pueda salir, pero claramente tendríamos que llegar a un acuerdo del uso del dinero en donde yo tenga autonomía, en donde yo pueda tener también un desarrollo personal y financiero, porque si no es muy complejo. Y es la gran realidad. La mayoría de veces las amas de casa ponen trabajo, no tengo, soy ama de casa. O sea, es claramente como esa no remuneración. Yo en algún momento incluso lo pensé, cuando fui a ser mamá, yo decía, estoy considerando mucho que el día que sea mamá voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a cuidar a mi hija. Pero también estaba en una posición obviamente privilegiada en la que sabía que los ingresos de mi hogar daban para, de cierta manera, o incluso las inversiones que habíamos hecho, ponerme un ingreso a mí, ponerme un salario para que yo tuviera cierta libertad. Pero también es verdad que en Colombia no todo el mundo puede hacer eso. O sea, hay personas en que si mi esposo es el que trabaja, a duras penas paga arriendo, servicios, mercado. ¿De dónde va a salir el salario para ponerme a mí en los cuidados de la casa o por cuidar los niños? Entonces eso también es muy complicado financieramente. Yo creo que también hablamos de una posición económica en la que de pronto pueda ser más fácil. Sí, digamos, creo que en esas situaciones lo que se podría compensar es justamente con tener acceso a toma de decisiones y autonomía frente al uso del dinero del hogar. Quizá no podemos separar esa parte para mí, pero sí que yo pueda tener una incidencia en la toma de decisiones sobre el uso de ese dinero. Bueno, porque eso es lo que pasa con las mujeres y ahí es donde entramos a hablar un poco de la violencia económica y es el control total y absoluto de los dineros. Bien sean solo los míos incluso o los del hogar en general, que es hacer de lado a las mujeres y que ellas no hacen parte, no tienen conversaciones sobre plata, no deciden sobre plata. Ese tema es difícil y yo creo que a mí, gracias a Dios, no me ha pasado. Las personas que entran a asesoría financiera pues tienen un capital para entrar a la asesoría, para pagar la asesoría, pero tú sí lo ves en la realidad. Cuando una mujer depende económicamente de un hombre, es muy difícil romper esos círculos de violencia. Es muy difícil y yo sí creo que la dependencia económica es una puerta de entrada a una cantidad de violencias muy difíciles porque es el yugo, es lo que te impide salir. Obviamente hay dependencia emocional y demás, pero es distinto cuando uno habla con una mujer que su dependencia es algo afectivo a cuando es una mujer que te dice, no, pues esto, yo sí lo dejo, me muero de hambre yo y mis hijos, porque resulta que la violencia económica muchas veces va acompañada de que no te dejé desarrollar tu proyecto de vida porque necesito tener control. Entonces mujeres que truncaron estudios, que no tienen ningún tipo de conocimiento o habilidad productiva, a propósito un tanto para tener ese rol de poder, y ellas dicen, o sea, me voy con los niños, pero ¿yo qué hago? O sea, no tengo forma de salir de este ciclo porque no puedo alimentarlos, porque no puedo ver con ellos, y entonces aguantan la violencia, incluso sin tener una dependencia afectiva, sino solamente el tema económico, que se acompaña de unas cosas de autoestima, obviamente porque yo me siento menos, incapaz. Entonces muchas veces tú pones un tema de alguna
oportunidad productiva para esas mujeres y es el fin de su ciclo de violencia. Muy, muy teso en la realidad colombiana, pero yo creo que incluso no solamente pasa con estas mujeres vulnerables, sino también mujeres que están con el millonario, con el hombre superpoderoso, y los hombres muchas veces utilizan esto como una estrategia de poder. Por ahí veíamos, voy a sonar que se lo tengo montado, a Alessandro Guzmán. Nada personal. Nada personal, pero este man decía que sacó a la novia de la universidad porque su novia era una extensión de él. Entonces, que si él no creía en este sistema, la sacaba. Yo pensaba lo violento que puede ser cuando te lo disfrazan como príncipes. Como, no, yo no quiero que tú tengas que trabajar, yo no quiero que tú tengas que estudiar, yo no quiero que tú tengas que hacer nada. Yo te proveo mientras hagas lo que yo quiero, yo te proveo mientras yo pueda ejercer control sobre ti. Porque es mucho más fácil generar control sobre una mujer que no puede abrir la puerta e irse. Claro, y eso pasa mucho. Entonces, esta violencia se ve en diferentes estratos, de diferentes formas, pero esa es una. Entonces, yo te compro para que tu voluntad, tu autonomía, tu poder de decisión esté sujeta a mí. Entonces, sí, claro, yo termino renunciando a mi estudio porque supuestamente no lo voy a necesitar al lado de esta persona que me va a cuidar, proteger y amar, pero realmente lo que va a pasar es que el día que esta persona me traicione, yo no tengo libertad para tomar decisiones, o que esta persona me golpee o me falte al respeto, o simplemente se me acabe el amor, se me acabe el encanto, no puedo salir, porque además adquiero un estatus y un estilo de vida que yo por mí misma no me puedo solventar. Entonces se hace inviable. Entonces vivo en un lugar, tengo unos grupos de amigas, tengo unas prácticas, unos hábitos, mi carro, que no puedo sostener de otra forma. O sea, que si salgo y me voy a conseguir un trabajo ganando un sueldo mínimo porque no puedo estudiar, es inviable. Y algo que yo diría es que no debemos esperar a estar en un círculo de violencia o estar en una relación tóxica, sino que desde que estamos en una relación sana, linda, cual Camilo y Eva Luna, hay que pensar en cómo protegernos como mujeres. Y ahorita hablamos de por qué estoy hablando tanto de las mujeres, porque no faltará Ernesto, no, también sabemos que a los hombres les puede pasar, pero evidentemente es muchísimo más a las mujeres. Sí. Entonces, desde que estamos en la relación cual Camilo y Eva Luna, yo creo que tenemos que protegernos, pensar cómo empiezo a generar mi ingreso, cómo empiezo a hacer un bolsillito, aunque esté en esta relación idílica. Y es que las mujeres, porque sí, Ernesto, vamos a hablar de mujeres en buena parte. Las mujeres tenemos una relación muy compleja con el dinero. Eso tiene que ver con roles de género, con la cultura, con el sistema, que hacen que para las mujeres, por ejemplo, las que yo atiendo, hablarles de dinero les causa mucha ansiedad. Pensar en tener que asumir responsabilidades asociadas con el dinero, con la administración, es un estresor horrible, porque nos enseñan una relación muy negativa. O sea, y lo dicen, no, es que las mujeres saben gastar, pero no cuidar el dinero, ¿saben? No es así, realmente no hay una causa biológica o natural que nos haga que no sepamos, sino que no se nos ha enseñado. Y hay que crear una cultura financiera y también potenciar habilidades de autonomía, de autoestima, porque incluso esa relación con el dinero tiene que ver con qué tan capaz me siento de asumir esos roles, e ir cambiando ese chip. Y no es tan fácil, pero es importante, porque lo que dices, eso nos blinda, y nos blinda a nosotras de violencias, y también blinda una relación que no sea una relación en dinámicas de poder. Me gusta. Entonces, primero, aunque estés en una relación bonita, piensa en tu autonomía desde lo económico. Y segundo, empieza a fortalecerte en todo este tema económico. Cómo empiezas a aprender de finanzas, cómo empiezas a aprender de economía, y no crees que es un tema distante en el que las mujeres no nos podemos acercar. Y una forma muy buena es empezar a consumir contenido de finanzas, seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte, darle like, seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok, estoy en todo lado. Pero, y eso tiene un valor también, y es ver mujeres poderosas que lo hacen. También ser referente. Sí, creo que tu contenido, al ser también de mujer, tiene ese plus. Y no te estoy hablando desde una trinchera de yo, hombre, que te educo, sino que también es válido. Pero digo, es algo que pasa, porque muchas veces yo he visto comentarios incluso en tus videos de, sí, y la señorita que ha hecho, que ha logrado muchas cosas. Hay mujeres que mueven economía, que crean empresa, que lo han hecho desde siempre. Entonces es quitarse esa idea, ese imaginario de que no somos como avaladas para hablar de este tema, porque sí lo son, y también empezar a hacerlo, en esa dinámica también de entender el dinero, de entender cómo se mueve, cómo se invierte, cómo se ahorra. Bueno, eso lo sabemos, pero eso es importante, es quitar ese miedo de la mujer alrededor de ese tema. Me encanta. Yo creo que esos son dos buenos tips que nos llevamos acá. Bueno, y aquí nos encanta hablar de estadísticas. Entonces vamos con unos datos importantes para Ernesto. ¿Por qué estás hablando de las mujeres si a los hombres también nos puede pasar? No, Ernesto. El 27% de las mujeres en América Latina dependen económicamente de sus parejas, y el 76% de todos los trabajos de cuidado del hogar son realizados por mujeres según la ONU. El 51% de las mujeres en América Latina tiene acceso
a productos bancarios básicos, mientras que en los hombres es el 71%. El 61% de las mujeres que depende económicamente de su pareja decía que su opinión no era válida en la casa para tomar decisiones financieras. Lo que nos decías, cuando la pareja pone la plata, está bien si es un acuerdo al que llegaron, pero como mínimo Yo participo. acordemos las decisiones juntos, vamos a cambiar de carro, no vamos a cambiar de carro, hagámoslo juntos. Las estadísticas que nos respaldan en que no, Ernesto, no es un problema de hombres. Igual, y es que no es día gratis que dentro de uno de los objetivos de desarrollo sostenible esté la igualdad, y dentro de la igualdad una de las trincheras fundamentales es la desfeminización de la pobreza, porque sí, las mujeres son más pobres, pobres en tiempo, pobres en dinero. Entonces es un tema que tiene que estar sobre la mesa en cualquier escenario importante. Es supremamente importante, definitivamente, y yo creo que algo que no quiero que se malentienda es, si te encontraste a Cristiano Ronaldo mientras vendías bolsos, no vas a dejar pasar esa oportunidad, pero vas a hacerte un reality show en Netflix y vas a generar tu misma propia plata, vas a aprovechar la situación. Sí, es decir, si yo gano un sueldo mínimo y me encontré a Cristiano que gana 100 sueldos mínimos, no quiere decir que, mejor dicho, yo para dármelas de persona que aporta y que hace mucho en el hogar tenga que poner mi sueldo en igualdad y demás, no. Pero claramente si yo me encuentro a esta persona y yo gano el sueldo mínimo, lo que tengo que hacer es potenciar mis habilidades y crecer, apalancarme de él, aprender de los negocios, aprender de lo que hace, para que yo también pueda ir generando mi propio patrimonio, mi propio ingreso. Y eso tiene que ver no solo con economía, sino incluso con proyecto de vida, con tener una motivación. Yo escuchaba hace mucho a alguien que me decía, es que las mujeres no tienen vida, que es súper violento, pero yo ya como así. Entonces él me decía, un Ernesto, me decía, no, pues es que a la larga como que viven ese en torno a uno porque no saben lo que es trabajar, que es tener vida. Y yo decía, todo mal, pero realmente es crear esa vida, crear tus propias ambiciones, tus propios intereses, tus propias metas que te movilicen, que además te hace pues mucho más interesante también. Pero yo creo que sí pasa. Yo sigo a una mujer que se llama La Rubia Inmoral, me encanta, y ella dice mucho que las conversaciones de las mujeres tienen que dejar de tratarse de hombres. O sea, el chisme en TikTok todo el tiempo es de la moza, de no sé qué, del hombre. No, mujeres, somos demasiado poderosas como para que nuestra vida gire en torno a si este man es infiel, no es infiel. O sea, hay muchas más cosas de las que podemos hablar y quitarle ese poder a los hombres. Sí, es poner nuestras ambiciones, metas, pensar, soñar, crear negocio entre nosotras, porque es que las reuniones, claro, el chisme tiene un valor y es justamente pues de generar vínculo y demás, pero hay que hacer que esas conversaciones también lleven a propósitos, a proyectos. Venga, alguien que nos metemos sin tener miedo a hablar de eso y a arriesgar y a invertir y a pensar y a hablar de números, de cifras, de ambiciones. Ya hablaron de inversiones con sus amigas, ya hablaron de negocios con sus amigas. Dejen de hablar de Juan Paco Pedro y empecemos a hablar de plata con las amigas. Bueno, ya hablamos de todas nuestras opiniones, hablamos un poquito de lo que dice la ciencia. Vamos para ronda de preguntas. Luisa, ¿una mujer próspera es una mujer menos interesante y menos atractiva para los hombres? Creo que depende del hombre, pero en este sistema, en esta cultura puede serlo, pero no porque tengo plata entonces soy menos linda, sino justamente porque rompe la dinámica de poder. Entonces, si yo busco es alguien sobre quien efectuar poder, que me aplauda como foca, que no me cuestione, pues es más atractiva una mujer a la que yo pueda vulnerar su derecho de toma de decisiones, su capacidad para opinar, debatir y confrontar. Entonces puede ser más cómodo, pero también para las mujeres entonces. O sea, también pienso al contrario. Entonces, un hombre, para una mujer poderosa que tiene acceso al dinero, a su propio dinero, entonces un hombre que su único valor es proveer, pues es cero atractivo. O sea, a mi parecer, ¿no? Pero honestamente, cero atractivo. Si es lo único que puedes ofrecerme, el único rol desde el que me puedes ofrecer, no me vas a dar fidelidad, no me vas a dar cuidado, no me vas a dar otras cosas, otros valores, sino únicamente proveerme, pues también para mí te haces muy poco atractivo. Mientras estabas hablando, me fue inevitable pensar en Westcol. Westcol sacó un video en el que decía que él se iba a conseguir una mujer que trabajara en un call center para poder mantenerle a la mamá y poder pegarle, violentarla y hacer todo lo que él quisiera con ella. Y a mí eso me parecía, o sea, yo decía, ¿cómo esto está en internet? O sea, ¿cómo es posible que él primero maltrate un trabajo tan digno y crea que porque una mujer está en una posición menos cómoda económicamente puede hacer todo eso con ella? Pero me encanta la lección que le dio la vida poniéndolo con una mujer que admiro tanto, una mujer poderosa, fuerte y que habla duro como Aida. Que incomoda. Que le dijo, no mi amor, tú ya no eres atractivo para mí, porque, no sé, ella estaba pasando por un lapsus mental cuando se metió con él, pero ella salió de ese lapsus mental y como es una mujer poderosa, pudo salir en un 2x3. Tenía una dependencia quizá afectiva, pero la rompo y me salgo porque económica no hay. ¿Y eso qué es? Lo que
a tu parecer te hace atractivo, que es poderme proveer porque no quieres trabajar en nada más, es desde ahí hago esto y desde ahí puedo ejercer control, pues a mí no me interesa. Así que si una mujer que trabaja y es poderosa les parece menos atractiva, pues ellos que solamente piensan proveer para hacer todo lo demás sin trabajar, sin ningún otro aspecto de su vida, tampoco son atractivos. A trabajar, muchachos, si quieren ser atractivos para una mujer poderosa. Y con lo de Huesco la gente pensará, porque mucha gente dice, ay no, pero es que él es un grosero, es un machista. ¿Lo vas a vender? No, yo creo que no, nunca. Es un hijo sano del patriarcado. Es decir, lo que creo es que no es que él es una anomalía, no. Es un hijo sano del patriarcado, solo que es imprudente y dice lo que muchos piensan y tienen interiorizado, pero es el reflejo de una cultura. O sea, lo que pasa es que otros se llaman hombres de valor y hombre proveedor y bueno, otros términos, pero Huesco no lo traduce a un lenguaje más funable, pero real. Es verdad, es verdad. El problema no es Huescol. El problema es que hay muchos Huescol en la calle ejerciendo violencia con 2 salarios mínimos. Bueno, yo también te tengo una pregunta. ¿Cómo se puede tener independencia financiera cuando se tienen altas cargas de cuidado que no te dejan ni tiempo ni energía libres? Esa pregunta es muy buena y vi a una mujer en estos días que admiro mucho también en redes sociales decir que los 2 primeros años que fue mamá no logró nada como mujer y obviamente logró tener 2 hijas maravillosas, pero es verdad, o sea, uno se posterga mucho en los primeros años de maternidad y en los temas del cuidado. Entonces, yo creo que uno se tiene que preparar desde antes, o sea, si sabes que vas a asumir una maternidad, si sabes que vas a asumir todos estos roles de cuidado por decisión, que es una decisión súper válida y de hecho a las mujeres que lo hacen las admiro demasiado, lo que hay que hacer es prepararse previamente, o sea, como desde antes yo tomo decisiones planeando mi maternidad, como planeo esta maternidad desde voy a generar una fuente de ingreso antes, voy a vender algo, voy a hacer algo, ¿qué más voy a hacer para generar algo? ¿Y qué acuerdos voy a tener con mi pareja para que haya una remuneración para mí? Pero definitivamente yo, Zaret Zambrano, este sí es muy a título personal, siempre buscaría la forma de estar generando dinero. De la manera más simple, o sea, de cómo le vendo las onces a los compañeritos del colegio de mi hijo, pero a mí la idea de no generar dinero me parece que no es viable. O sea, sí o sí generaría dinero de una u otra forma. Sí, y es que este tema del cuidado es complejo porque además en Colombia tenemos una crisis del cuidado y eso tiene que ver con poblaciones también más envejecidas porque son cuidado de los hijos, pero también hay población, o sea, nuestros adultos mayores están durando más, bien por ellos, pero eso implica que tenemos una carga de cuidado también porque estos roles de cuidado suelen atribuirse a las mujeres y en la realidad las mujeres cuidan también enfermos y adultos mayores. Entonces sí creo que ahí para nosotros es difícil pensarse una solución, pero por ejemplo lo que se ha venido hablando desde ONU Mujeres es las 3 R's. Entonces es necesario redistribuir, reconocer y reducir los roles, los trabajos del cuidado. Entonces reconocer en plata, a veces por ejemplo pasa con mujeres que cuidan al abuelito o al papá y los demás hijos, los demás se desentienden. No, que aporten plata, que no sean conchudos. Reconocer, porque es que es, claro, ella porque es la mujer que... La que no se casó. La que no se casó o la que el esposo la deja que cuide, pero pues no está trabajando. Pues ¿y cómo va a trabajar? Entonces se encarga de esos, pero también reducirlos y redistribuirlos, porque sí, a veces es muy difícil, muy difícil para las mujeres, porque son muchos roles de cuidado de diferentes miembros de las familias. Andrea, si te están poniendo a cuidar a tu papá y no te están dando plata, pon esto durito para que te escuchen tus hermanos que no sean conchudos. No, y tú puedes ir, Andrea, ve a una comisaría, ve al ICBF, o sea, puedes ir y buscar asesoría para que establezcan una cuota. Vamos con la última ronda y es consejo. Luisa, ¿qué consejo le darías a la Luisa del pasado con todo este tema financiero, de empoderamiento financiero para las mujeres? Bueno, yo creo que si pudiese hablarme a mi yo chiquita, le aconsejaría que tenga mayor conocimiento desde temprana edad sobre el tema de finanzas. O sea, quizá le diría que no se compre el bombombón que se compró en la cooperativa y que lo ahorre porque hoy día tiene que pagar la remodelación de un apartamento que está adquiriendo y es muy difícil. Así que más o menos desde los 5 años que empiece a ahorrar. Algo así. Me encanta. Mujeres, sean egoístas, regálense un ratico, 10, 15 minutos para ver los videos de este canal que les van a generar mucho valor y no olviden de suscribirse, darle like, comentar y cuéntenme cómo ven este tema del patriarcado y quién somos amigas de Alessandro o de Huesco.